A continuación presentaremos métodos para resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Compararemos los métodos LU, gradiente de máximo descenso, y el de gradiente conjugado para resolución de sistemas de ecuaciones lineales para definir el más flexible en cuanto a costo computacional se refiere en torno al lenguaje de programación Julia. Conceptualizaremos los métodos empezando por la resolución de cells por factorización LU. Si A es igual a LU, siendo L una matriz triangular inferior y U una matriz triangular superior, entonces el cell se resuelve en dos fases. Este proceso tiene un costo operacional de 2n al cuadrado operaciones, siendo el algoritmo de resolución el siguiente. Cabe recalcar que este no se trata de un método iterativo. El método de gradiente por máximo descenso requiere de una matriz simétrica definitiva positiva. Siendo este un método iterativo, la solución de la ecuación ax de O a la b es el vector para el cual la forma cuadrática f de x tiene su mínimo local en el gradiente de f de x. Como A es simétrica, tenemos que el gradiente de f de x se simplifica en la forma general del sistema de ecuación lineal. Siendo como A es una definida positiva, ese mínimo es único o local y se define una dirección de descenso mediante la iteración de x o line search, donde pk es la dirección de descenso y alfa k el factor de avance. Como podemos ver, la función f de x tiene una forma de paraboloide que genera curvas de nivel en el plano de proyección xy. Estas curvas de nivel son completamente perpendiculares al gradiente en el punto de mínimo local, es decir, es completamente perpendicular o con un ángulo de pi con respecto a la línea de dirección o line search. Las expresiones utilizadas en Julia son las siguientes, las cuales tienen que ser referencia con respecto a las normas de estos vectores ya mencionados, que hacen referencia al gradiente con respecto a la línea de dirección. El método de gradiente conjugado se mantiene los mismos artificios que el anterior, en el cual la solución va a estar en el mínimo local de f de x, el cual va a ser igual al gradiente de f de x. A diferencia de que el conjunto ortogonal de búsqueda de dirección de d0 a dn-1 en cada dirección, se toma exactamente un paso y ese paso tiene que ser justo de largo correcto. El método de la gradiente conjugada modifica la expresión de la dirección o de line search. Ahora podemos ver las discrepancias que tiene con respecto al otro método en relación al factor de avance y la línea de dirección, puesto que este método conjuga o ortogonaliza la dirección del line search, haciendo que este método sea más barato computacionalmente. Para considerar matrices simétricas y definidas positivas de n por n valores, se ha utilizado el siguiente código donde se puede crear matrices de unos de n por n. Esto primero para cumplir que la matriz sea simétrica y por obvias razones cuadrada. Y para cumplir que sea estrictamente diagonal dominante, se ha creado un bucle en donde se recorre todos los elementos de la diagonal de la matriz ya creada A y cambia la diagonal por un valor aleatorio que siempre será mayor a la suma de los demás elementos de la fila correspondiente. Esto haciendo referencia a una matriz estrictamente diagonal dominante. Y sabemos que toda matriz estrictamente diagonal dominante es definida positiva. Entonces, para este ejemplo vamos a dar a ejecutar y obtenemos una matriz de 2 por 2 que cumple estas condiciones. Si le queremos crear una matriz más grande de 25 por 25, obtenemos una matriz de 25 por 25 que cumple estas condiciones y así para cualquier matriz de n por n. Bien, vamos a empezar por el método directo LU. La factorización LU involucra dos operaciones sobre los coeficientes de la matriz. Primero empezamos incluyendo el código anteriormente descrito para una matriz de n por n. Considerando una matriz A y una matriz B, vamos a encontrar LU, es decir, descomponemos el problema en dos partes y después con sustitución hacia adelante vamos a encontrar U a partir de LU igual a A. Asimismo resolvemos LC igual a B y encontramos C, y por último UX igual a C y encontramos X. Es lo que nos dice el método. Entonces, si le damos a ejecutar para una matriz de 20 por 20, vamos a obtener el valor de X y el tiempo que tarda el método. El método de máximo descenso considera una matriz que sea simétrica y definida positiva, como por ejemplo la matriz A y la matriz B. Las librerías utilizadas para el algoritmo son Linear Algebra para realizar operaciones del álgebra lineal y Dates para medir el tiempo computacional. Colocando una variable llamada inicio al principio del algoritmo y una variable llamada fin al encontrar la solución, con la diferencia de estas dos variables encontraremos el tiempo de ejecución de los métodos. Entonces, consideramos una matriz de 3 por 3, un vector B, una aproximación inicial, al igual que la tolerancia. Ojo, la tolerancia debe ser la misma en los dos métodos iterativos para llegar a conclusiones más certeras. Consideramos también el número máximo de iteraciones, residuo inicial y la norma inicial. En un bucle for de 0 a k convergente calculamos el alfa mediante line share
el vector x y el residuo, y mediante cambio de variables y actualizando la norma del residuo lograremos obtener una solución que demore n iteraciones con un tiempo de ejecución en nanosegundos. Para el caso de nuestra matriz 3×3, la solución será el vector 1 en 3 dimensiones. Para el método de gradientes conjugados se tiene dos condiciones, que la matriz sea simétrica y definida de positiva. Con las librerías Linear Algebra y Date se calculan las operaciones de álgebra lineal y el tiempo de ejecución. Se toma el tiempo inicial aquí, con las matrices A y el vector B, se calculan de tal manera que el vector respuesta X sea un vector de unos, un X inicial o valor inicial, una tolerancia de 0.0001, la cual indica que mientras la norma de residuo sea mayor a este valor, se seguirá iterando y cuando sea menor se arrojará la respuesta. El K convergente o el número máximo de iteraciones, que en este caso pusimos que sea de 10.000, una dirección inicial y un residuo inicial. Para K que se encuentre entre 0 y K convergente se calculará un RAUX, el cual guardará el valor del residuo de iteración anterior, el alfa que minimiza la función con una aproximación inicial, un X1, el R, el beta que usa los R de la iteración actual y de iteración anterior. Se actualiza la distancia, o la dirección, perdón. El X inicial, la norma de residuo se calcula con norma de R, se toma el tiempo final, se calcula el tiempo y cuando sea menor el número de residuo de la tolerancia se entrará a este bucle y dará la respuesta X1 en la iteración que se logró y el tiempo de ejecución que se demoró. Probamos y vemos que se dio en tres iteraciones. La respuesta es un vector de unos, como habíamos dicho, y en ese tiempo de ejecución. En una matriz de 10×10 vemos que se ejecuta en 22 iteraciones en este tiempo de ejecución y la respuesta es un vector de unos igualmente. Se debe tener en cuenta que para el cálculo de gasto computacional se utilizarán las matrices con el código que vimos al principio, que saca matrices aleatorias, utilizando una semilla de tal manera que la matriz que se utilice sea la misma para los diferentes métodos, cambiando obviamente de tamaño de la matriz. Para entender de una mejor manera el comportamiento del tiempo de ejecución, se realizará una gráfica acumulativa en la cual en el eje de las abscisas estará el tiempo de ejecución en milisegundos y en el eje de las ordenadas el número de iteraciones. El tiempo computacional de cada iteración, tanto en el método de gradientes conjugados como en el método de máximo descenso, serán expuestos en un Excel para realizar dicha gráfica, la cual serán sometidos a diferentes sistemas de ecuaciones lineales de n incógnitas. Para un sistema de ecuaciones lineales de 3×3, en el método de máximo descenso, la solución converge en la iteración número 12 con un tiempo de ejecución de 78 milisegundos. Caso contrario, en el método de gradientes conjugados, la solución converge en la iteración número 3 con un tiempo de ejecución de 37 milisegundos, ocasionando que el método de los gradientes conjugados sea mucho más eficaz relacionado a un costo computacional. Los sistemas de ecuaciones lineales de 10×10 tienen un comportamiento muy similar a los sistemas de ecuaciones lineales de 3×3, simplemente con la diferencia que el tiempo de ejecución va a ser un poco más elevado, ya que tiene más número de incógnitas. Para los sistemas de ecuaciones lineales de 20×20, el método de máximo descenso al acabar su primera iteración tendrá un tiempo de ejecución mucho mayor al de comparación del método de gradientes conjugados, llevando al mismo principio, ocasionando que el método de gradientes conjugados sea más eficaz. Caso similar ocurre en los sistemas de ecuaciones lineales de 50×50, al igual que los sistemas de ecuaciones lineales de 100%. En una matriz de 250×250 se nota claramente que el tiempo de ejecución del método de máximo descenso es casi de medio segundo. Como se puede ver en la gráfica, el cambio es muy brusco en comparación al método de los gradientes conjugados. Al aumentar el número de incógnitas aumenta el tiempo de ejecución en ambos métodos iterativos. Así como que al experimentar ambos métodos es mucho más eficiente utilizar el método de los gradientes conjugados, pues converge a mayor velocidad y el costo computacional es relativamente menor en comparación al método de máximo descenso, ocasionando que el computador realice un menor esfuerzo. Aquí tenemos una tabla, la cual muestra el tiempo de ejecución alcanzado dependiendo del tipo de método utilizado y el tamaño de la matriz. Como se observa, el máximo descenso ocupa tiempos de ejecución demasiado elevados con respecto a gradientes conjugados, y la factorización LU ocupa tiempos relativamente bajos, pero aquí se ve influenciado la complejidad de la matriz. Si comparamos los métodos de descenso, obtenemos como respuesta que el método más conveniente de utilizar es el de gradientes conjugados, ya que converge en un menor tiempo de ejecución.